Saludos, amados hermanos. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy les saludamos en el nombre del Señor y damos gracias por la oportunidad que nos brinda el Señor de poder comunicar la palabra de Dios. Estamos trabajando el tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Y hemos estado elaborando exactamente desde el principio para qué Jesús vino, de qué se trata Él. Y hemos explicado ya que desde el principio de su primer mensaje que va a surgir de sus labios es exactamente el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de aquella expectativa de Israel del que el reino llegara. Y Jesús dijo que con su venida se había cumplido la profecía del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento que habían estado hablando acerca de la venida del Señor, del regreso de Dios al pueblo de Israel, que de hecho, cuando nosotros interpretamos lo que significa que se ha lanzado el reino, tiene que ver exactamente con las promesas, profecías que Dios había dado al pueblo de Israel a través de los profetas. Por un lado. Por el otro era que el tiempo del exilio había terminado, que el Dios de Israel había regresado nuevamente a Israel y que los poderes del mal habían sido vencidos. De eso es lo que se trata cuando nosotros decimos que el reino se ha lanzado o que ya el reino está presente entre nosotros o que las distintas maneras que usamos para hablar la inauguración del reino. Todo eso tiene que ver exactamente con las promesas de Dios a Israel, de que el tiempo del exilio había terminado, de que el Dios de Israel había vuelto a Israel y que los poderes del mar habían sido vencidos. De eso es lo que encontramos exactamente en la venida de Jesús. ¿Y de qué se trata Él? Cuando nosotros miramos exactamente todas estas enseñanzas, estamos mirando exactamente que el tiempo del exilio había terminado, que el Dios de Israel había vuelto ahora en la persona de Jesús, que esto es parte de lo que llamamos nosotros el misterio del reino. Que en Jesús Dios había llegado, como bien habían profetizado y los ángeles le habían hablado al propio José, que le vas a poner por nombre Jesús Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y que el tiempo en que el reino de Dios se estableciera, los poderes del mar serían vencidos. De eso se trata la persona de Jesús. ¿Para qué vino? ¿De qué se trata Él? ¿Y para qué vino? Exactamente para cumplir las promesas que Dios le había dado a Israel en el Antiguo Testamento y que esa larga espera ya se cumplía en la persona de Jesús de Nazaret. De eso se trata exactamente, de qué se trata Jesús. Y de hecho, estamos tratando de elaborar, y digo tratando por la complejidad que tienen las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús está hablando de dos formas, lo que le llamamos una dualidad escatológica, del tiempo presente y el tiempo de porvenir. Esta era presente y la era venidera. Así mismo le llama Jesús, así mismo va a estar predicando, así mismo va a estar enseñando. Y las parábolas, cuando nosotros miramos todas las parábolas de Jesús, estamos viendo esta dualidad de el ya sí, pero todavía no. Llegó ya el reino, sí, pero todavía no ha llegado su final cumplimiento. De hecho, cuando miramos también en las profecías que habla Juan el Bautista, vamos a encontrar ese mismo asunto en Juan el Bautista. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol y todo árbol que él da una buena noticia y una mala noticia. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, el día del Señor tiene que ver exactamente con una cosa buena y con una cosa mala. Entonces, mientras esta dualidad se está dando, el propio Juan el Bautista no está entendiendo y está pensando que con la venida de Jesús, Dios iba a machacar al pueblo con un marrón. Cuando Jesús comienza a predicar buenas noticias. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Ya ha llegado a nosotros el reino de Dios.
arrepentíos y creed al evangelio o a la buena noticia de que el reino de Dios ya había llegado, que ya se había cumplido ese largo tiempo de espera en la persona de Jesús de Nazaret. De eso se trata, de eso estamos hablando y estamos trabajando con los asuntos escatológicos. Y es difícil dentro de las parábolas separar el tiempo presente y el tiempo de porvenir. O como diríamos, la inauguración del reino y el fin del mundo. Todas estas palabras son casi comunes en la boca de Jesús, en sus enseñanzas, en las parábolas. Y de hecho, cada una de las parábolas, cuando hablamos de lo escatológico, no podemos minimizar el tiempo presente. Por la sencilla razón que las parábolas andan en esa dualidad escatológica, la era presente y la era por venir. Así que con esto en mente, voy a estar hablando hoy de una parábola maravillosa que encontramos también en la Sagrada Escritura, ya para el próximo enseñanza que estaremos dando. Voy a hablar de la otra parábola del trigo y la cizaña. Pero nótese que cada vez que hablamos de estas parábolas hay esa dualidad escatológica, el tiempo presente y el tiempo venidero, o como volvemos a decir, hay tantos palabras que Jesús mismo usa dentro de estas enseñanzas que vamos a encontrar siempre ese tiempo presente en la vida de Jesús, en lo que él enseña, y el tiempo venidero o el escatón o el fin del mundo o la parusía, como la queremos llamar en la Sagrada Escritura. Eso es lo que existe. Esa es la teología de Jesús en imágenes. Luego vamos a encontrar esa misma teología de Jesús, esa enseñanza de Jesús de forma teológica en la persona de Pablo y también en la persona del Juan del libro de Apocalipsis. Claro está que nuestra confusión está a veces en cómo estamos interpretando, cuáles son los supuestos teológicos que le estamos dándole al libro de Apocalipsis, que nos hace que nos confundamos. La sencillez de la escatología de Jesús era que ya el reino había venido, ya estaba presente, y que al fin de los tiempos culminaría ese reino, y que en ese reino la persona de Dios estuviera presente. Los ángeles de Dios iban a estar presentes para hacer la separación entre lo que es bueno y lo que es malo, que el reino se establecería y que esto seguiría hasta el fin. Es decir, que con su venida, Pablo la va a interpretar que con su venida, con su aparición, con su manifestación, con su parusía, el reino de Dios iba a terminar e iba a ocurrir la resurrección de los muertos y el reino establecido. Esa misma teología la vamos a encontrar en el Juan del libro de Apocalipsis. Lo que pasa es que en el libro de Apocalipsis tenemos tantas imágenes, tantos símbolos, y le hemos impuesto al libro de Apocalipsis cosas que el libro de Apocalipsis no tiene, se las hemos impuesto nosotros. Interpretaciones como, por ejemplo, la séptima dispensación, donde aparece el milenio. Y entonces lo que no aparece en Jesús, ni aparece en Pablo, ni aparece tampoco en Juan, como le pusimos ese supuesto, pues el reino se está tardando porque la iglesia se ha ido para el cielo, 7 años en el cielo, y entonces el reino por fin llegará y durará solamente 1000 años. Pero el texto bíblico que encontramos nosotros en las enseñanzas de Jesús, en todas sus enseñanzas, no aparece tal cosa, solamente un reino presente que ya ha sido lanzado y el reino que culminará cuando Él aparezca y cuando se establezca ese reino para siempre. Eso es lo que la Biblia sencillamente habla sobre la escatología bíblica, lo que hoy nosotros le llamamos la escatología cristiana. Entonces, estaremos hablando hoy, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor antes de comenzar y orar. Estoy tratando de solamente tratar de poner las bases de lo que estoy hablando, porque es necesario que conozcamos, si queremos conocer las parábolas, siempre y cuando sin supuestos nuevamente.
las parábolas tal como Jesús las enseñó, sin nosotros usar supuestos de nuestras propias escatologías, que la mayoría de ellas no las hemos inventado. Vamos a orar y vamos a presentar esta enseñanza en las manos del Señor y también en los oídos y las mentes de cada uno de los que me escuchan y me ven, para que Dios le abra el entendimiento y puedan recibir esta enseñanza de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por tus bondades, misericordias y gran amor. Invitamos a tu Espíritu Santo a que nos ayude para poder enseñar tu palabra, pero también a aquellos que reciben la enseñanza se les abra el entendimiento para que ellos puedan entender la bendita palabra de Dios y germine de fruto en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Leo la palabra en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 47 al 50. Dice la palabra del Señor, a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. También el reino de los cielos es semejante a la red que se echa en el mar y saca toda clase de peces. Y cuando la red está llena, la sacan a la orilla, sentados, juntan lo bueno en canastas y tiran lo malo. Así será el fin del mundo, es decir, el escatón, en el momento de la aparición de nuestro Señor. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios añada bendición a su santa palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas, y permita al Señor que miremos esta parábola como lo que es. Este género es un género parabólico, no es un género alegorista en el cual cada detalle vamos a estar sacándole punta, ¿no? Lo que llamamos también espiritualizando el texto bíblico. Es una parábola y tenemos que interpretarla desde el punto de vista de lo que es este género literario. Es una parábola, así se tiene que interpretar esta parábola, como lo que es una parábola que está tomando Jesús de sus alrededores, de la fauna, del mar, del lago, de la tierra, de la siembra, de la cosecha, de todo lo que Jesús ve al lado. Él va tomando de su ambiente, de su aquí y ahora, el de él, para comparar cómo está funcionando, cómo está trabajando, cómo ha sido lanzado, cómo va progresando o cómo va siendo entorpecido el reino de Dios por otras cosas que están saliendo. De eso es que se trata. Jesús está tomando del ambiente de él, de su momento histórico, para traernos verdades espirituales acerca de cómo está trabajando el reino, de cómo está funcionando en el presente y en el futuro. Esta parte del presente y el futuro, vuelvo a repetir, no se puede obviar. Porque si la obviamos no estamos entendiendo el mensaje de Jesús. Es que Jesús nos quiere decir a nosotros que ya ha sido lanzado el reino. Que el reino de Dios ya está trabajando en gracia, en amor, en salvación, en milagro, en liberaciones, en salvación para los pueblos. En salvación no solamente porque la palabra salvación, cuando la usamos, es tan general en las Sagradas Escrituras que cuando usamos la palabra salvación, que lo que significa es rescate. Y cuando nos preguntamos, ¿y de qué se nos rescata? Bueno, cuando uno piensa exactamente de qué se está rescatando, lo primero que viene a la mente nuestra es de la muerte. Se nos está rescatando de la muerte. Pero claro está, en el momento que Jesús está predicando, va al presente, no solamente a la muerte. Es decir, que el hecho de Jesús rescatar a sus discípulos de un naufragio era salvarlo. Él nos salvó de que nos ahogáramos. Bueno, cuando una mujer tiene a un hijo muerto, le dice: Jesús, sálvame. Bueno, la salvación allí es la resurrección o volverle a darle vida al cadáver del niño o de la niña que se había muerto. Bueno, Señor, sálvame porque estoy enfermo.
Bueno, la salvación allí es el rescate del cuerpo, la salud del cuerpo, y en este aspecto la salvación es la salud del cuerpo. Así que es tan general la palabra que encontramos sobre salvación que es común que allí no se diga Señor sáname, sino Señor sálvame. Y lo que vamos a encontrar de hecho en los evangelios es la palabra salvación todo el tiempo. Señor sálvame, Señor sálvame, sálvame que perezco, salva a mi hija que está atormentada por un demonio. Salvación allí es la liberación demoníaca de los poderes demoníacos que tenían atormentado al mundo y no solamente a la niña, y que llevaba a este mundo a la corrupción. De eso se trata la palabra salvación. Así que si podemos entender esto, poco a poco vamos a entender de qué se trata Jesús y para qué vino. Entonces, en la parábola de hoy, es una parábola que es corta, pero dice muchísimo. Porque en esta parábola se nos va a hablar exactamente, Jesús va a tomar del ambiente de él, en este caso, en el Israel o la Palestina del tiempo de Jesús, que era altamente agraria, y por otro lado, la pesca era bien común en ese tiempo de la Palestina de Jesús, en la cual se pescaba todo el tiempo, habían lanchas, botes, como decimos nosotros, por donde quiera. Los pescadores siempre aparecían, bueno, de eso se vivía, de la pesca y de la agricultura. Por lo tanto, era común el ambiente en la cual Jesús está hablando las parábolas. Jesús la está explicando y la gente lo está entendiendo claro, porque se está tomando del propio ambiente del que Jesús vivía, sus discípulos, y la gente entendía muy clara lo que Jesús estaba diciéndole o qué quería decir. Por otro lado, señalando sobre este asunto del presente y el porvenir, o la dualidad escatológica, como le llamamos, es que aquella esperanza que tenía Israel, aquellas promesas que Dios le dio a Israel por los profetas, ya se estaban cumpliendo en la persona de Jesús. Y cuando estoy diciendo ya se está cumpliendo, es que ya se está cumpliendo esas promesas. Ahora, hay que ver en esta enseñanza que cuando nosotros decimos que ya se estaba cumpliendo todas estas profecías, todas estas promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel, tenemos que recordar que antes que existiera Israel como tal, y solamente el que estaba era Abraham, es decir, sin añadirle el Ham, Abraham, cuando estaba Abraham, Dios a Abraham le había dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que el macro de las bendiciones y de las promesas no estaba meramente en Israel. De hecho, Israel no existía. Solamente Abraham. Entonces, cuando Dios hace promesas de traer salvación, vida a todas las naciones del mundo, estaba incluyendo a todas las naciones del mundo sin excluir a nadie. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que mirar la venida de Jesús a nuestras vidas, o en la historia primeramente y luego en nuestras vidas. Porque es la manera de nosotros tomar la Biblia en el Antiguo Testamento como un todo y no separar las promesas meramente a Israel. Porque Israel pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. Y esa no era el plan de Dios. El plan de Dios era que como el mundo gentil de que vivía Abraham se había corrompido, Dios ahora desea tomar un pueblo bajo el cielo para redimir a ese pueblo, y que por medio de ese pueblo Dios pudiera traer salvación a todas las naciones del mundo. El propósito de Dios no era de ninguna manera destruir las naciones gentiles por medio de Israel, porque lo que Dios lo que quería era traer salvación, que las promesas hechas a nuestros padres, Abraham, a Isaac y Jacob, se cumplieran en la venida del Mesías. Y el Mesías vino. Y como vino, la salvación no era solamente para el pueblo de Israel. Claro está que al nacer Israel como nación
y Dios darle promesas a Israel y que de Israel Dios hiciera promesas a David, entonces Dios va diciendo, mira, el Mesías que va a venir de la descendencia de David, pero a la misma vez esa descendencia de David también Dios quiere salvar al mundo por medio de esa promesa y no solamente a Israel. Por eso es que vamos a encontrar que una vez que el Señor resucita de entre los muertos y viene la venida del Espíritu Santo, la salvación comienza a trabajar para todas las naciones del mundo, como le dijo el Señor. Como fue el pueblo al cual Dios le dio las leyes mosaicas, como fue ese pueblo, desde ese pueblo en adelante Dios quería salvar al mundo. Por lo tanto, los 12 apóstoles que tenemos son exactamente de las 12 tribus de Israel, que por medio de esas 12 tribus de Israel Dios traería salvación al mundo. Era el propósito original de Dios y que se va a cumplir ahora en la resurrección y en la venida del Espíritu Santo en la iglesia, en los cuales los apóstoles, que eran todos israelitas, por medio de ellos trae salvación al mundo. Así que lo que no pudo Israel cumplir por medio de sí mismo ni por medio de la ley que Dios le había dado, ahora por medio del Evangelio, por medio de la gracia y la fe en el Señor, Dios iba a traer salvación a todas las naciones. Entonces, volviendo aquí a la parábola, que estoy tratando de dar toda esta enseñanza para que nosotros no nos despistemos en tomar la Biblia como un todo, mirarla exactamente como un todo y poder comenzar a apoderarnos de estas promesas que Dios le había dado primeramente a Abraham, y que cuando Dios se la dio a Abraham, Abraham era un gentil igual que todos nosotros. Es decir, que no eran de las 12 tribus de Israel, porque no existía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a existir después que Jacob tiene entonces los 12 hijos, y de esos 12 hijos van a salir entonces las 12 tribus. Pero antes de que esas tribus nacieran, antes de que eso existiera, ya Dios había dado la promesa general a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y después de Jacob es que comienzan a nacer los hijos de Jacob, que más tarde van a entenderse como las tribus o las 12 tribus del pueblo de Israel. Y no podemos obviar el original de estas promesas para luego en el camino tomar algunas de ellas y decir, no, que esto era para Israel nada más, que Israel tiene que ser la nación de Dios, porque tal cosa no es lo que la Biblia enseña. De hecho, ni Jesús lo enseñó. Bueno, vamos aquí a esta parábola que es sumamente importante, y esta parábola, como ya todas las que hemos hablado, de hecho, la oración que hablamos en vez pasada de venga a nosotros tu reino, la oración del Padre Nuestro, es una oración que también contiene este tiempo presente y el tiempo por venir, ¿no? Esta oración que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa es la parte escatológica. Hágase tu voluntad, como se hace en la tierra, se haga también, o como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Y esta voluntad que le hablé la vez pasada nos lleva nuevamente al original, es decir, al libro de Génesis, cuando la primera pareja que Dios había creado no estaba viviendo en pecado, y que la voluntad de Dios, el unificar, el universe, en que Dios quería crear, era que una voluntad era la que iba a regir, no la voluntad de Eva cuando pecan, que es la voluntad de Eva, o la voluntad de Adán, la que se va dando, y el mundo se destruye todo, porque cada uno ahora es su propio rey de su propio reino. Y lo que hace Jesús con la nueva creación es exactamente quebrantar todos estos reinos y hacer uno solo, en que Dios sea el monarca y que Jesús sea el Señor supremo en la vida de cada corazón y cada vida que le reconoce en el día de hoy como su Señor y como su Salvador. De eso se trata exactamente el evangelio que nosotros predicamos. Entonces, esta parábola está dentro de un sinnúmero de parábolas que están en el mismo capítulo 13, donde las
cada una de estas parábolas está hablando el ya sí y todavía no. Es decir, el tiempo presente en el que el reino de Dios se ha lanzado y el tiempo escatológico en el cual va a culminar. De eso se trata cada una de las parábolas. Unas son menos escatológicas en el asunto que lo que nos están hablando es del tiempo presente. Pero cuando ya la parábola comienza a hablar del tiempo presente y nos lleva hacia el escatón, ya son parábolas escatológicas. Porque aunque tienen esa combinación del ya sí, pero todavía no, nos están diciendo que Jesús está hablando del tiempo presente y del tiempo venidero o del tiempo del fin del mundo. Cuando hablamos del fin del mundo, tampoco estamos hablando de una catástrofe que va a ocurrir y que la tierra y el cielo se va a desaparecer. Eso tampoco es lo que estamos enseñando, porque las promesas que Dios había hecho, si tanto la promesa de Jesús, del Mesías que iba a venir, se cumplió en Jesús, también las promesas que hablaba que Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, también es parte de esas promesas escatológicas que estamos todavía nosotros esperando y que ocurrirá en el tiempo de la venida del Mesías. Entonces, la palabra de la red de arrastre, como podríamos decir hoy, un trasmayo, bueno, en los tiempos de Israel, habían unos tipos de redes en las cuales se tiraban de un bote a otro, de una barca a otra, y se iba soltando y cada bote iba siguiendo hacia el frente mientras iban estirando la red completa que tenía sus partes arriba para flotar, así identificar que hay una red allí y identificarla también para recogerla. O estaba la otra red donde se comenzaba a tirar desde el bote, pero eran los pescadores quienes iban arrastrándola hasta llegar a la orilla. Eran, como decimos nosotros, redes más de orilla, en las cuales estas redes iban a recoger toda clase de peces. Lo que en la Biblia se le llama buenos o peces malos. De eso estaremos hablando más adelante. Entonces, esta parábola de la red de arrastre es tan similar, tan cercana a la parábola del trigo y la cizaña, que con frecuencia la consideran como que son parábolas gemelas en un significado idéntico. Mas sin embargo, aunque los supuestos fundamentales de las dos parábolas son lo mismo, hay una gran diferencia de propósito entre ellas. A diferencia de la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red no está estructurada para indicar una distancia entre la iniciación del reino y el juicio. El cuadro que presenta exige que ambas se unan, el presente y el futuro, ya que parte del negocio de la pesca era precisamente clasificar lo bueno y lo malo, lo comestible y lo no comestible. Inevitablemente esto ha llevado a algunos intérpretes a considerar la clasificación como el punto principal de la parábola. Pero como hemos ya señalado, esta parábola está comparando el reino de Dios o el reino de los cielos, que en la Biblia es lo mismo. Mateo va a usar la expresión el reino de los cielos para no usar el nombre de Dios. Lucas va a usar el reino de Dios. Aunque también Mateo usa en algunos pasajes el reino de Dios. Pero reino de los cielos y reino de Dios no hay ninguna diferencia. Es que por un lado, Mateo está evitando usar el nombre de Dios, que ya como sabemos en los israelitas, los judíos eran bien cuidadosos en estar usando el nombre de Dios en vano. Entonces, para decir Dios usaban la palabra cielo, el reino de los cielos. Es decir, que el que gobierna en los cielos es Dios. Entonces, de eso se trata la expresión reino de Dios y reino de los cielos. No es que ambas cosas son distintas, como a veces algunos dispensacionalistas dicen, no, yo me voy para el reino de los cielos.
No, porque el reino de Dios es otra cosa, no. En la Biblia ambas cosas, ambas expresiones están hablando de lo mismo. El rey que está en los cielos es el reinado de los cielos y es mismo el reinado de Dios. Es lo mismo, solamente que evitando ese nombre sagrado, los judíos preferían usar otro nombre, otra expresión para no mencionar tanto el nombre de Dios. El lanzamiento de la red, la recogida de los peces de todo tipo, la recogida de la propia red, la clasificación de los peces, la retención de los buenos, el rechazo de los malos, todo esto representa la soberanía de Dios en acción, Dios trabajando. Cuando hablamos de la soberanía de Dios es Dios trabajando lo que Él quiere hacer. De eso se trata la soberanía de Dios. Dios decidió salvar a los hombres por la predicación, como dice Pablo, de la locura del evangelio. De que nosotros estuviéramos predicando la tontería más grande del mundo, un Cristo crucificado. Que para Pablo ese Cristo era locura para los gentiles, pero para los judíos era tropezadero. Pero para nosotros los salvados, los que hemos sido alcanzados por la misericordia, por la gracia de Dios, es poder de Dios para salvación. De eso se trata el evangelio, que estamos predicando la tontería más grande del mundo. Es como decir que hemos vencido porque el rey nuestro perdió la batalla y lo mataron. Bueno, de eso se trata, predicar de un Cristo crucificado. Es un Cristo que para el que se lo presente es una locura más grande de hablar de esto, que el Cristo, con Cristo crucificado nos haya salvado. Bueno, pues dentro de la locura de la predicación es la manera, dice Pablo, que Dios con esa locura ha salvado a todo aquel que ha venido a los pies de Cristo. Nos ha salvado por medio de un Cristo que para el mundo supuestamente fue vencido. Para Dios, todo lo contrario, que Él venció las tinieblas por medio de la cruz. En su resurrección venció los poderes del mal y no solamente venció los poderes del mal, venció al diablo en la resurrección. No solamente que Él resucitó, sino que resucitó como primicia de los que también están esperando en Cristo, que los que están esperando también en Cristo resucitarán, así como Jesús resucitó, porque Él es la primicia, el primero de los frutos. Y cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se hablaba de las primicias que había que dar al Señor, la primicia significaba que los primeros frutos ya estaban maduros y que esa primera cosecha era la que se le daba al Señor, pero que detrás de esa cosecha iba a venir todo lo que se había sembrado. Y de lo que la Biblia está hablando es que Cristo resucitó como primicia de los que durmieron, pero que detrás de Cristo va a venir la gran cosecha de vidas, donde la Biblia dice que exclamaremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? De eso se trata la fe cristiana. Se trata de la salvación, no solamente de los seres humanos, sino de toda la creación. Entonces, esto significa que no nos dirigimos únicamente al futuro escatológico, como ya dije, sino también a un presente escatológico. Como ya hemos dicho, esta dualidad escatológica del ya sí, pero todavía no, ya el presente que está entre nosotros, pero que todavía no ha llegado a su fiel cumplimiento. Si deseamos imaginar una contrapartida de la vida a la captura de peces de todo tipo, podemos recordar las imágenes de Marcos en el capítulo inicial de su evangelio, de un pueblo entero reunido al final del sábado en torno a la casa en que se alojaba Jesús, y de Jesús ministrando la palabra y obras a la multitud necesitada. O podemos recordar a Jesús predicando a las multitudes junto al lago en el capítulo 4 de Marcos, o festejando con muchos personajes malos, como en la casa de Leví, el publicano, el recaudador de impuestos, Marcos capítulo 2, verso 15, o la representación juanina que nos hace Juan conversando con una mujer inmoral junto al pozo de Jacob y luego quedándose en una aldea samaritana, comunicándoles la buena nueva en el capítulo 4 del libro de según San Juan, que es otra locura de las que comete Jesús. Para Jesús reunir gente
significaba algo más que simplemente congregar a multitudes, significaba traerlas hacia Dios y reunirlas bajo la soberanía salvadora de Dios. De eso se trataba el ministerio de Jesús. Él quería que por medio de las fiestas que hacía, de juntarse con la gente más malvada de la ciudad a los ojos de los más religiosos del pueblo de Israel, exactamente era el traer la gente en la soberanía de Dios al rescate, a la salvación por gracia. Lo que nunca en los evangelios se habla por gracia, porque los evangelios no andan interpretando teológicamente lo que hace Jesús, más bien hacen narrando la historia. Pablo allá en el libro de Romanos le llamará eso la gracia de Dios. Salvarlo sin tener las personas, cualidades, atributos para él salvarlo. Y de eso se trata exactamente el evangelio. El evangelio no anda buscando a la gente más rica del mundo, a la gente más preparada del mundo. No anda buscando tampoco a los estratos sociales más grandes del mundo, porque Jesús no se junta con esas chusmas. Todo lo contrario, Jesús se junta con todas esas chusmas, con todas esas personas que para nosotros hoy no sería lo más elegante, pero para Jesús era lo más apropiado. Cuando el texto mismo dice, y a los pobres, y cuando la Biblia usa la palabra pobre, no se refiere meramente a aquel que no tiene adquisiciones, sino que habla exactamente de aquellos que no valen nada ante el pueblo. Todos aquellos eran pobres, no solamente que no tenían adquisiciones, sino que eran prostitutas, que eran recaudadores de impuestos, gente en las cuales ningún israelita comería con ellos, ni se sentaría con ellos, ni hablar, porque era la gente más asquerosa en Israel. Pues de eso se trata el evangelio, que a Jesús le gusta recoger a la gente más asquerosa y salvarlas, perdonarlas y restaurarlas. Si no te gusta este evangelio, pues créate uno nuevo en el cual sea de gente de los don, ¿no? El don fulano de tal, de los que son de alta estrata social, porque en el evangelio de Jesucristo los pobres son los primeros que se les ha anunciado el evangelio. Es probable, por tanto, que Jesús contara esta parábola para responder, de hecho, a las objeciones suscitadas en su ministerio entre las multitudes. Los líderes espirituales de Israel, en este caso los líderes religiosos. Y es algo interesante, perdón, que estos líderes religiosos, especialmente los que se llamaban los levitas y los sacerdotes o sumos sacerdotes, porque habían dos clases de sacerdotes. Estaba el sacerdote de campo, de aldea, ¿no? Como decimos nosotros, que no era de la ciudad. Esos sacerdotes de campo, Jesús nunca habló mal de ellos. De hecho, cuando Jesús sanaba a alguien, exactamente le decía, vete al sacerdote para que le muestres que ha sido sanado, para que él dé el veredicto de que ha sido sanado. Y cuando Jesús está hablando de esos sacerdotes, no se está hablando del Sanedrín, no se está hablando del templo, está hablando de los aldeanos. Porque Jesús no tenía problema con los sacerdotes aldeanos, porque ellos ante la aldea eran tenidos por gente respetable. De los que Jesús tiene problema es exactamente de los que viven en el templo. Esos son los problemáticos. Porque esos sacerdotes, en su gran mayoría, según tenemos en la historia, eran saduceos. Y ellos no creían ni en la resurrección. Ellos no creían ni en Dios. Bueno, imagínense que cuando hablamos de los publicanos, que eran los que recogían los impuestos, estos publicanos, nadie los quería. Pero imagínense que si yo les digo ahora que el presidente o director de los publicanos era el sumo sacerdote. Entonces, si yo les digo que el sumo sacerdote era el presidente, el que estaba a cargo de todos los tributos, pues usted miraría el templo con ese cuidado de ni llegar allí. Bueno, pues de eso se trata lo que narran los evangelios. Las personas con las cuales Jesús tuvo gran problema, exactamente fueron
con los sacerdotes del templo, que fueron exactamente los que más tarde lo juzgaron. Fueron más tarde los que le pidieron la muerte a Poncio Pilato para que le quitara la vida en la crucifixión. Entonces, esos sacerdotes, sí, Jesús tuvo problemas todo el tiempo con ellos. Eran vanagloriosos. De hecho, cuando usted lee la historia que nos cuenta a nosotros el judío, que también era sacerdote, Josefo nos dice que eran la gente más sinvergüenza. Y de hecho, Josefo descendía de ese mismo linaje de los propios sacerdotes saduceos. Y él mismo decía que en su libro que ellos ni el pueblo tenía confianza en ellos. Entonces, cuando hablamos de esas cosas, tenemos que mirar cómo es que la Biblia está narrando nuestro evangelio canónico, está narrando a nosotros esta historia tan maravillosa de lo que es exactamente el tiempo de Jesús, que estaba pasando con Jesús. Y cuando la Biblia habla de esos líderes religiosos, está hablando también de los fariseos y de los escribas, que aunque no pertenecían a la clase sacerdotal, eran los intérpretes de la ley, los que les quitaban o les añadían, o los que querían preservarla intacta, creando alrededor de la ley otras leyes para que la gente se entreteniera con esas otras leyes y dejara los mandamientos bien intactos allí. Bueno, de eso se trata. Esos líderes espirituales de Israel consideraban despectivamente este tipo de personas. De hecho, les tenían ya un estigma social a estas personas en las que Jesús se juntaba con ellos. Ellos les llamaban malditas en su ignorancia de la ley. Lo recoge Juan en el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 49. Él habla de esta gente maldita, es decir, esta gente que no guarda la ley mosaica. Está hablando exactamente de los pobres, está hablando de los enfermos, está hablando de estos pecadores, es decir, de toda esta gente que está haciendo infracción a la ley mosaica. De eso se trataba. Y este era el estigma social que los fariseos le tenían y los escribas a todo este tipo de gente, toda esta chusma con la cual Jesús se juntaba. Y se preguntaban cómo podía Jesús representar su asociación con ellos como la manifestación del reino de Dios. La respuesta de Jesús era sencilla. Les daba en estas parábolas de que el reino de Dios era tanto misericordia como justicia, redención como juicio. Y en este tipo de presente ha complacido a Dios, revelando su soberanía de la gracia salvadora y del juicio que se revelará en su realidad o en su consumación. Interesante cómo Jesús está trabajando con este tipo de enseñanza sobre las parábolas, que en este caso se convierte en una parábola escatológica. Escatológica por el hecho de que está hablando hacia el final de los tiempos, o el fin del mundo, o lo que llamamos nosotros el escatón, o como le llama la iglesia, la parucía. Cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, entonces habrá ese momento del juicio de Dios. Y de hecho, para hacer para poder hablar solamente del juicio, habría que tomar varios videos para poder explicar cómo es que trabaja este asunto del juicio. Pero lo que estamos hablando hoy es cómo esta parábola nos lleva a nosotros al proceso de meterse en el agua, al proceso de empezar a tirar las redes, ¿no? Al proceso de tirar las redes de una barca a otra, estirando hasta que estuviera toda estirada la red, o desde una barca hacia la orilla con los pescadores. Esta era la manera cultural que se trabajaba exactamente en Israel en el tiempo de Jesús, y de eso es que está tomando Jesús para hablar exactamente del tiempo presente y el tiempo por venir. Está hablando del tiempo presente, de cómo por medio del evangelio Dios está rescatando por medio de la red, recogiendo toda clase de peces. En distintas parábolas vamos a encontrar a Jesús hablando, por ejemplo, del sembrador que sembró en tierra dura,
pisoteada en el camino, en el cual no hay manera de que la semilla saque raíces, y que por tanto las aves del cielo vienen y se comen la semilla. Es decir, como los hijos de las tinieblas manipulan el texto que se ha sembrado en ese corazón y lo sacan del corazón. El que fue sembrado en pedregales, el que es sembrado en distintos terrenos, y por último aquel que es sembrado en buena tierra. Es decir, que Jesús está hablando a nosotros cómo tenemos que seguir proclamando el reino de Dios, este evangelio del reino. Que en este evangelio del reino entrarán a lo que llamamos nosotros la iglesia, aunque a mí no me gusta llamarle la palabra iglesia, pero sí usar la palabra congregación. Entran a las congregaciones de todo tipo de personas. Todo tipo de personas va a agarrar la red. Gente buena, gente mala. Gente que aprecia el mensaje de Dios, que ama la palabra de Dios, y gente que no lo ama. Es todo. Gente que va a ser transformada por el poder de Dios y gente que no va a ser transformada por el poder de Dios. Gente que tienen el Espíritu como el bautismo de Dios en ellos, que los ha sellado y que son parte del pueblo de Dios. Y gente que como por hipocresía y maldad se han aliado a la iglesia, pero no son parte de la iglesia. La iglesia es una y la iglesia es santa. Es la iglesia la que Dios... O sea, cuando nosotros usamos la palabra iglesia, no estamos hablando de dos pueblos, como hay gente que dice, no, hay dos clases de iglesia. No, en la Biblia no aparece eso. Eso es una distorsión de la eclesiología bíblica. La eclesiología bíblica es que hay una sola iglesia, un solo pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios ha predestinado para que entre al reino de Dios. Es el pueblo que es salvado, que es perdonado. Ah, que no son perfectos, no. Que pecan, sí, pero son el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Pero dentro de ese pueblo de Dios, de esa iglesia, también existe lo que se llama la congregación. Todo tipo de personas entran ahí. De eso se trata. Se tira la red y la red va a recoger todo. La red no va a decir, ¿entras tú o no entras tú? No, la red se tiró y allí entró toda clase de peces. Es interesante que cuando la Biblia está hablando de entrar toda clase de peces, está hablando exactamente de acuerdo a lo que nos decía la ley de Moisés. En la ley de Moisés, de acuerdo a esta ley, los peces comestibles debían de tener escama y aleta. Punto. Eso eran los buenos. Esos eran los peces que se podían comer. Esos eran los peces que Pedro, cuando tiraba las redes, Juan y los demás, esta era la que ellos iban a comerse, eran los comestibles. Lo que la ley permitía como comestible, que tenían escama y aleta. Entonces, había otra clase de los que en esa característica física eran los impuros, los no aptos para el consumo. Levítico capítulo 11, verso del 9 al 10, nos habla de aquellos clases de peces que no se podían comer, no eran comestibles, eran inmundos. De eso se trata. Esta parábola está tomada exactamente de las enseñanzas de lo que se podía comer o no se podía comer en el Antiguo Testamento, que cada judío sabía que eso no se podía comer porque eso decía la ley que no se podía comer. Y aunque tú lo agarraras en la red, más tarde cuando tú tirabas la red, que tú recogías la red, tú te ibas a la orilla del lago, en este caso, o a la orilla del mar, pero en este caso que estamos en esta parábola, a la orilla del lago de Galilea. Porque en la orilla era donde se iba sacando las redes y los peces que no eran comestibles se arrancaban de la red y se tiraban nuevamente al agua porque no se podían comer. Y aquellos que se podían comer eran los que se tiraban exactamente dentro de las canastas porque eran uso comestible para cada uno de los judíos del tiempo de Jesús. De eso se trata. Y cuando Jesús está hablando exactamente de esa separación de unos sí y otros no, lo que está mirando al juicio escatón. Bueno, el mismo juicio que Juan el Bautista estaba diciendo, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto hay que cortarlo y echado al fuego. Bueno, pues lo que Juan esperaba que ocurriera en el ministerio de Jesús exactamente no ocurrió. Por eso es que cuando Juan está preso le manda a sus discípulos a Jesús, ¿eres tú el que has de venir o esperamos en otro? Porque yo esperaba que tú tiraras fuego y centella y quemaras aquí a la gente y arreglaras este mundo. Pues Jesús está diciendo, lo que Juan predicó todavía no viene.
Estamos en el presente, se ha lanzado, el tiempo se ha cumplido, ya el reino de Dios está presente entre nosotros, está salvando vidas ese reino. Por la gracia de Dios está rescatando al más vil pecador. Pero todavía no ha llegado el momento de separar la cosecha, y en ese momento de separar la cosecha es la que esta parábola nos lleva a nosotros a decirnos: este es el tiempo de la separación. Cuando se sienta uno, los pescadores a la orilla del mar de Galilea, allí se separan, y esa separación está hablando del juicio. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí se separarán en ese momento. Será por intervención divina, no por nuestra sabiduría. No porque yo diga, este es salvo, este no es salvo, ¿no? Bueno, aunque en la Biblia hay unos distintivos claros y precisos, que uno puede decir, este creyente está en la iglesia, pero de que cree no cree nada, ¿no? Y de que si es salvo, bueno, también podemos llegar a conclusiones. Bueno, mira, no tiene ni el Espíritu de Dios. No hay algo que lo impulse a hacer lo bueno. Todo el tiempo está haciendo lo malo. Tiene una patología de mentir todo el tiempo, como Donald Trump, algo así. Bueno, pues son gente que no cambian. Son gente que no dan fruto. Bueno, pues el fruto del Espíritu está ahí en la Biblia. Y ahí es que conocemos que tienen el Espíritu, no lo tienen. Bueno, pero a nosotros no nos toca hacer esa separación en el día final, el día del escatón. El día del juicio, ese día cuando el Señor aparezca y Él traiga la transformación a este mundo y también la transformación a nuestras vidas, que nos ponga a los cuerpos glorificados que ya están esperando por nosotros, entonces en ese momento será el juicio final, y en ese juicio final se separará. Lo que Dios está diciendo a nosotros es que el trabajo de nosotros es seguir trabajando, seguir tirando las redes. Lo último lo hará el Señor. La maldad nunca estará con nosotros, o no todo el tiempo estará con nosotros. Llegará el día en que la maldad al malo se separará, y que ese día será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola termina exactamente con el juicio del escatón. Que claro, como Jesús en sus parábolas no nos está hablando a nosotros de la segunda venida para nada. Primero, porque su primera venida fue tan confusa. De ahí lo que nosotros llamamos, y lo que Jesús mismo llama, tanto en parábolas como en los hechos de Jesús, donde dice el misterio del reino. Cuando nos habla del misterio del reino, era que lo que ellos estaban esperando no era lo que Dios le había entregado. Y como lo que Dios le había entregado no era lo que ellos expectaban, había que rechazar a este profeta Galileo, a este jovencito maestro de Galilea, y hay que echarlo para un lado, y hay que aborrecer sus palabras, porque sus palabras, es imposible que el reino venga con este tipo metido entre los pecadores y comiendo con ellos y haciendo cuantas barbaridades, ¿no? Porque aquel estaba lleno de demonios y este era comelón y bebedor de vino. Bueno, pues de eso se trata el Evangelio. Se trata de alguien que se acerca a los pecadores, come y bebe con ellos, disfruta en su presencia en la mesa, es decir, en la comunión con cada uno de ellos. De eso se trata: restaurar las vidas a la comunión, traer salvación a sus corazones y a sus vidas, para que una vez que ellos sean rescatados, ellos se conviertan en rescatadores de otras vidas como ellos. El testimonio más bello que podemos encontrar es aquella prostituta, aquella ramera que dice: Dios me libertó de esta condición. Mira, y va a otras mujeres como las que ella estaba y les predica el Evangelio, y es la mejor evidencia que tiene Dios para salvar y seguir salvando a ese tipo de personas que la gente no se junta con ellos, pero que Dios le ha agradado por medio de la predicación del Evangelio y por este Cristo crucificado, perdonarlas, salvarlas y restaurarlas. Es interesante cómo esta parábola del Señor nos está llevando a nosotros desde el trabajo de predicar el reino de Dios, el Evangelio del reino, llevando nuestras redes al mar o al lago, pescando toda clase de peces, y que lo último es Dios quien va a tomar la decisión. La intervención divina, cuando dice, llamará a sus ángeles y ellos harán la separación. Bueno, en el Apocalipsis diría: mete tu hoz y vendime a los frutos porque ya están maduros. Bueno, de eso se trata la palabra del Señor. Se trata exactamente de decir que el tiempo de la separación escatológica vendrá. Que no todo el mal. Bueno, hay un refrán que desde que yo era pequeño decían:
en la casa del Señor hay de todos y de todo. Cierto, cierto, de eso se trata, de peces buenos y peces malos. A lo último es Dios quien va a decidir quién entra y quién no entra, a quién se le negará la entrada y a quién se le abrirá las puertas de esa entrada. Y ya eso lo conocemos desde ahora, porque hemos sido salvos, sí ya, pero todavía no. Hemos sido justificados, sí ya, pero todavía no. Ya tenemos vida eterna, ya sí, pero todavía no. Entonces, desde esa verdad en la que vivimos cada uno en su experiencia, y esto es subjetivo, porque cada uno tiene su experiencia de salvación, sabe, porque tiene el Espíritu Santo dentro de él, como evidencia y primicia de lo que viene, como evidencia y primicia que lo que Dios prometió ya está asegurado, ya sí, pero todavía no, porque todavía no ha llegado el escatón. De eso se trata esto de esta era presente, de esta era escatológica, la era actual y la era venidera. De eso se trata exactamente las Sagradas Escrituras, que nos habla a nosotros exactamente que hay que seguir llevando la palabra de Dios, que hay que seguir tirando las redes, que no nos toca a nosotros porque la gente mira a la iglesia como si la iglesia fuese un bonche de gente con aureolas en la cabeza, con 6 alas, con una se tapa la cara y con 2 vuela y con otra se tapa las piernas. No, de eso no se trata la iglesia. La iglesia es un dispensario, es un lugar de salud mental, de salud espiritual o, como diríamos mejor, de salud integral. Todo nuestro ser se ha hallado irreprensible en la presencia del Señor y todo el mundo llega enfermo. Unos con problemas mentales serios que vienen exactamente patológicos, pero otros con otros problemas de historia de su vida, otros con problemas de pecado. Y así viene todo el mundo a la casa del Señor, pero es la casa de restauración, es la casa de libertad, es la casa del nuevo nacimiento, de la nueva creación de Dios que tiene su sentido en el reino de Dios. Sin el reino de Dios, la iglesia no tuviera sentido en el día de hoy, no fuera de hecho iglesia. Es el reino de Dios que le da sentido a lo que es la nueva creación. Esa nueva creación que ya ha empezado, ya sí ha empezado con el nuevo nacimiento, bello leerlo, por ejemplo, en la versión Nueva Internacional, que dice la nueva creación de Dios, para hablar de la iglesia, de los redimidos, de los salvados, de los que han sido perdonados, de los que Dios ha hecho una nueva criatura. Ya ha comenzado la nueva criatura. El escatón ya ha empezado, sí, ya ahora. Ya Dios está libertando vida, ya Dios está operando una nueva creación en nuestras vidas, pero eso todavía no ha llegado a su fiel cumplimiento, que llegará en el escatón, el día en que, según esta parábola, Dios aparte aquellos peces que no son comestibles, que la ley decía que no se podían comer porque eran inmundos, y estos que sí son comestibles, es decir, que Dios hará la separación de lo que es bueno, y esa intervención es divina porque Él enviará a sus ángeles y hará esa separación. De eso se trata esta parábola escatológica. Es Dios el que va a tomar esa decisión última, y no tengo poder yo como pastor ni nadie en este mundo, bajo el cielo, decir: este va para el infierno porque pecó, aquel no va para el infierno porque se pecó, pero Dios es un pecado más pequeño. No. No nos toca a nosotros porque eso le toca solamente al Señor. Es intervención divina. La salvación es Dios y nosotros no tenemos, nadie tiene la autoridad. Por mucho que hayamos estudiado y no hemos preparado, ninguno de nosotros tiene la última palabra, porque esta última palabra es una intervención divina según esta parábola. Es Dios que envía a sus ángeles y hará la separación. Es Dios quien hará esa separación, no es el hombre. Por lo tanto, Dios está hoy abierto al perdón, a la misericordia y a la restauración. Es Dios que está esperando que el mensaje de hoy, de vida, hoy llegue a cada corazón y que cada corazón se abra de par en par a la palabra de Dios. Que entendamos que ya Dios es el monarca. Él es el Rey y Señor. Y que Jesús es el Señor soberano en el cual cada uno de nosotros debe de confesarlo como Señor de su vida. Como nos dice Romanos capítulo 10. El que confesare que Jesús es el Señor será salvo. De eso se trata. La salvación no es algo en el cual lo dispensen los seres humanos. No, se pide desde abajo, desde el lodo cenagoso. Se pide desde aquel que está metido en el pecado más hundido, y de ahí Dios te sacará
y Dios te libertará. Amados, que Dios te bendiga de manera grande y especial. Tengo que cerrar esto en el día de hoy, la semana que viene, si tengo salud, si Dios me lo permite. Si Dios no me ha llevado a su presencia, pues aquí estaré tratando de llevarle sobre el trigo y la cizaña, que son muy parecidas a estas parábolas, ya les dije al principio, pero que no tienen la misma intención, y de esta estaré hablando sobre también estas parábolas que son escatológicas, donde ellas nos hablan del tiempo presente y el tiempo por venir. El tiempo del ya sí, pero todavía no. El tiempo en el que ya el reino de Dios se ha lanzado, pero que todavía no ha llegado a su fiel cumplimiento cuando Él aparezca. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te suplicamos que tu gracia siga operando en cada corazón, en cada vida, porque tú eres el Salvador de todo aquel que a los pies de Cristo viene humillado, reconociéndolo como Señor. Perdona, salva y sana a todos aquellos que están enfermos. Por Jesucristo nuestro Señor y bendita esperanza, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Te he llevado la palabra del Señor desde una forma contextual y contemporánea, esperando que Dios haga una obra maravillosa en tu vida y que el conocimiento de la palabra se expanda por la gracia del Señor y la ayuda de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, amado, amada, 1000 veces más que a mí, y hasta la próxima, si así Dios lo permite.